vamos a cambiar de tema drásticamente. Y es que tenemos por acá ya con nosotros a la neuropediatra. Ella es Saskia Bermúdez y vamos a conversar sobre la epilepsia. Buenos días, doctora. Hola, buenos Bienvenida días. a la cocina de Ají. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Y muy feliz de tenerla. Vamos a entrar en materia de epilepsia y vamos a explicarle a los que nos ven y también para nosotros qué es epilepsia. Bueno, la epilepsia es un trastorno cerebral en la cual las neuronas, que son las células de nuestro cerebro, tienen una predisposición a tener una actividad eléctrica excesiva. Entonces, eso nos trae consecuencias neurocognitivas, neurobiológicas, sociales, familiares, y es una afectación crónica, más que nada por la hiperexcitabilidad Del cerebro. O sea, ahí es como si fuera un cortocircuito en el cerebro. Es como si fuera un cortocircuito en el cerebro. Usualmente se debe a que las células tienen que mantener un balance. El balance lo mantienen teniendo unas sustancias que se llaman neurotransmisores. En el momento que un neurotransmisor que se llama ácido glutámico aumenta de manera excesiva, la neurona se hiperestimula y entonces se dan lo que son las crisis epilépticas o convulsivas. Ok. Hay unas personas que nacen con un gen de epilepsia y hay otras personas que, por ejemplo, porque falta oxígeno al nacer, entonces se provoca epilepsia en su cerebro. Hay epilepsias, nosotros dividimos las epilepsias en tres causas. La causa estructural, que es cuando tú naces con malformaciones o tienes problemas cuando naces porque te quedaste sin oxígeno o porque se te bajó el azúcar o porque tuviste algún tipo de hemorragia o que a medida que vas creciendo tienes algún tipo de infección en la cabeza, tipo encefalitis, meningitis. Esas son causas estructurales en la cual el cerebro sufre un daño y eso lo predispone de manera constante a tener estas descargas excesivas. Hay también la causa genética, que puedes tener mutaciones en los genes y causan entonces epilepsias. Usualmente vemos como los síndromes de Ohtahara, las encefalopatías mioclónicas tempranas, hay también el síndrome de Dravet, que son todas ligadas a genes. Y tenemos las causas desconocidas en las cuales nunca sabemos por qué están dando, quizás porque no tengamos todos los estudios o porque todo sale normal, pero indiferentemente tienes la patología, la enfermedad. Al final, independientemente de lo que provoque la epilepsia en la persona, pues se entiende que una epilepsia no controlada puede tener ciertos efectos negativos en la salud de la persona. ¿Cuáles podrían ser estos efectos? Primero que nada, es muy importante saber de que te puede causar alteraciones en el aprendizaje, en la conducta, en la parte cognitiva. Te puede causar alteraciones motoras en la movilidad. Esas son consecuencias que esperamos, pero es muy importante también el saber de que te va a traer consecuencias en tu ámbito social y familiar, porque todo el mundo gira alrededor de esa persona. Por ejemplo, yo que veo niños, los familiares lógicos giran alrededor de ese niño. Claro. Y siempre están con mucho temor de lo que vaya a pasar. Entonces uno tiene que darle el tratamiento de manera adecuada y temprana para evitar todo. Claro, he visto he conocido personas que me han contado que en algún momento de su vida sufrieron de epilepsias y pues paró en cierta etapa. Varias me han mencionado que en la adolescencia. ¿Esto cómo se da, doctora? Lo que pasa es que hay también, de manera genética, epilepsias que nosotros llamamos como epilepsias benignas, porque al fin y al cabo no son tan benignas de la infancia, porque estas epilepsias las puedes tener de manera esporádica durante tu crecimiento y al llegar a la adolescencia desaparecen. Pero ¿qué pasa durante ese tiempo? Hay muchas quejas a veces de que conductualmente no le va bien, le cuesta mucho el aprendizaje, muchos niños con dificultades en la atención o dificultades en la memoria o en ver la parte visoespacial le cuesta. Entonces uno tiene que sospechar que hay algo más. O un niño que sea muy agresivo también, que quizás no ha presentado una crisis convulsiva, que es un movimiento anormal del cuerpo, pero sí tiene otras manifestaciones. Las crisis convulsivas, hay ataques epilépticos en donde vemos que la persona está convulsionando y se mueve todo su cuerpo. Sí.
Pero yo también he visto, por ejemplo, que solamente se le mueven los ojos de un lado hacia el otro, o tienen solamente movimientos con las manos. ¿En qué varían? Hay diferentes tipos de manifestaciones motoras y también diferentes tipos de manifestaciones de la epilepsia. Las motoras pueden ser de que aumente el tono de todo el cuerpo, o que muevan de manera rítmica una parte del cuerpo o todo el cuerpo, o que empieces a tener un parpadeo constante o desviación de la comisura labial, o brincos de una extremidad, sí, en ciertos momentos. Y todo eso tú lo correlacionas con lo que es un estudio que se llama electroencefalografía. Las otras manifestaciones son cuando te quedas ausente, que a veces viene la mamá y dice, cada vez que el niño está corriendo y llega, se queda como oído. El niño, ¿qué ha hecho? Ha hiperventilado, ha empezado a respirar más rápido y causa una cosa que se llaman crisis de ausencias, que son crisis que usualmente también se tienden a ir durante la adolescencia, pero te causan repercusiones porque entonces puedes estar muchas veces ausente durante el día y te cuesta entonces el aprendizaje. Hay muchos mitos sobre la epilepsia. ¿En algún momento un ataque epiléptico puede ser letal? Cuando tú tienes epilepsias de muy difícil control, hay un muy bajo porcentaje que sí puede ser letal, pero muy bajo porcentaje, y son epilepsias de muy difícil control. ¿Sí? De síndromes como de Ohtahara, síndromes de Lennox-Gastaut o síndrome de West. Síndrome de West también. ¿Qué se debe hacer si yo veo a otra persona que está convulsionando? Muchas veces yo he escuchado que no se debe hacer, pero usted no lo va a decir, que se le pone la cuchara o le abres las manos, porque la gente tiende a entumecer las manos. ¿Cómo uno debe Sácale la lengua. Que no se traiga la lengua y que le pongas un lápiz en la boca? Díganos usted, que obviamente es especialista en esto, qué debemos y qué no debemos hacer. Lo ideal es enseguida tomar al niño o a la persona adulta que esté padeciendo el evento convulsivo, colocarlo en el piso, porque si lo colocas en una cama de tanto movimiento se puede caer. Lo colocas en el piso, le colocas algo debajo de la cabeza para que no se pegue en caso tal que tenga movimientos con la cabeza, y entonces lo pones de lado. Tratan de ver todo lo que es el síntoma que está teniendo para poder entonces después relatarlo, tomar el tiempo, quitar cualquier cosa que le esté apretando el cuello o las manos, o si tiene lentes, quitarle los lentes, no vaya a hacer que se pueda hacer un daño. Doctora, recientemente pues he visto muchas entrevistas en Panamá, y usted sabe que hay un tema que está en la palestra, que es el tema del cannabis medicinal para el control de la epilepsia, y me gustaría que en base a su experiencia usted nos educara un poquito a mí, al público, pues, ¿qué ha visto usted en cuanto a lo que es la relación del cannabis medicinal y el control de la epilepsia? Bueno, la población en general en Panamá tiene un 2 a 3% de diagnóstico de epilepsia, que es un porcentaje alto. De ese porcentaje, un 20 a 30% padecen de epilepsias que son refractarias a tratamiento, es decir, que usas muchos medicamentos y no vas a solucionar el problema. En esos casos que son de muy difícil control, en esos casos donde tenemos estas epilepsias como West, Dravet, Lennox-Gastaut, que no logramos lo que queremos con el medicamento, el aceite de cannabidiol es una buena opción. Es importante saber que el aceite de cannabidiol no tiene el componente que hace que estés high, es decir, como decimos en buen panameño, no te droga. No tiene el psicotrópico, no tiene el componente que te hace la adicción. Está compuesto por cannabidiol, no por tetrahidrocannabidiol. Conocido como THC. THC, exactamente. Al no tener eso, los receptores que usa el THC, que son los CB1 y CB2, no son alterados, entonces por consiguiente el paciente no va a presentar esa adicción. Lo que hace el aceite de cannabidiol es que refuerza el sistema endocannabinoide, que es el mismo sistema del cuerpo que produce en nuestro sistema nervioso central la molécula de cannabidiol, y nos ayuda en lo que es la memoria y a mantener un control de todo lo demás, de no tener epilepsia, nos ayuda en las funciones ejecutivas del diario vivir, planificación y demás. El mismo cuerpo ya se ha demostrado que tiene ese sistema. O sea, básicamente lo único que hace es que nivela. La química del cuerpo, que es lo que tengo entendido, ¿no? Así es. Ahora, tengo una pregunta. Cuando una persona sufre un ataque epiléptico y regresa en sí, y pues debo decir que en una gasolinera vi un ataque epiléptico y no es algo muy lindo de ver, porque la verdad es que es algo impactante para una persona, y el hecho de no saber qué hacer es todavía más impactante. O sea,
esta persona cuando regresa en sí misma, porque no, o sea, una persona llegó en su auto, se bajó y sufre el ataque epiléptico. O sea, mira qué tan difícil, Gracias a qué Dios, suerte el tuvo, carro la parado, verdad. sí. Cuando él regresa en sí, recuerda algo, qué pasa por su cerebro en estos momentos y qué problemática puede llegar a tener o qué consecuencia puede llegar a tener. Hay cierto tipo de epilepsia que inclusive te avisa que vas a tenerla. Por ejemplo, a veces tú sientes un mal olor y tú después te desplomas y tienes el evento y ya tú con sentir el mal olor ya sabes, a pesar que no hay nada que huela mal, como ahorita que la cocina huele deliciosa y yo siento algo malo, me debe llamar la atención, ya esa persona sabe que va a tener el evento y es más. Perdona, ¿el mal olor es producido por? Por una activación de un área cerebral que da esa sensación. Como la alerta de que... Ajá, y te da como un aura, una alerta, y esa persona se prepara y se puede sentar y demás. La persona que usualmente tiene un ataque convulsivo, epiléptico, no tiende a recordar lo que le pasa durante el ataque. No. Cuando regresa, es decir, cuando se le quita el ataque, que es en el periodo post-ictal, en el periodo después, muchos también tienen una pérdida de la memoria de momento, y después van recuperando gradualmente. Hay gente que se pone a llorar, hay personas que le da sueño, hay gente que se pone agresiva. ¿Sus neuronas sufren algún daño? Cuando tenemos más de 5 minutos de estar convulsionando, hay daño. Pierden, Y cuando neuronas. una persona está convulsionando por más de 5 minutos, se tiene que ir a emergencias. Idealmente siempre debes de ir a emergencias. ¿Cuál es el control que se toma en emergencia? Disculpe. Después de un primer ataque epiléptico y que no sepas que eres epiléptico. Si ya Claro. tú sabes que eres epiléptico y tuviste un descontrol, llama a tu médico neurólogo. Doctora, somos lo que comemos. Y mi hijo que sufre de síndrome de Lennox-Gastaut, uno de los componentes que ha ayudado al control de sus epilepsias, que son de difícil control, aparte cannabidiol y de los anticonvulsionantes, es la dieta cetogénica. Así es. ¿En qué consiste la dieta cetogénica? La dieta cetogénica lo que realiza es que al comer altas cantidades de lo que son grasas y muy bajo carbohidrato, entonces el metabolismo empieza a ser como un periodo de ayuno prolongado. Esta viene de historia de muchos años, es más, hasta en la Biblia salen relatos que era la manera de curar la epilepsia. Y eso te ayuda entonces a mantener un buen control en la epilepsia. Es uno de los métodos que nosotros estamos retomando y usando. Ya ustedes pueden entrar a varios sitios en la web o pueden buscar bastante asesoría con los nutriólogos pediatras con respecto a qué hacer como dieta cetogénica. Tú puedes comer hasta un pastel hecho para dieta cetogénica. Qué interesante. Sí. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Y la verdad que esto es un mundo nuevo por estudiar para nosotros, porque hasta ahora que se abre, pues, cómo poder afrontar todo este tipo de condiciones. Muchísimas gracias, doctora. Y la les voy a verdad, le hago la decir invitación algo. para que siga inculcándonos y culturizándonos acerca de este tema. Y les voy a decir algo. La Teletón del año pasado, y siempre lo digo, casualmente, para que veas que sí tenemos un porcentaje alto de personas que padecen de epilepsia, uno de los proyectos metas precisamente es La clínica de epilepsia, en donde vas a poder tener mayor tecnología y van a tener los neuropediatras mayor acceso a poder saber, ¿sabes?, qué anticonvulsionantes o cuál es el procedimiento. El mejor método terapéutico para cada niño. Así Doctora, es. me cayó tan bien que usted tiene su platito asegurado. Yo voy a estar orgullosa de mi Tiene plato, su se lo platito ahí en la prometo, porque cocina usted tiene con que Alexis. regresar y seguir ilustrándome con gracias, su doctora conocimiento. Interesante.